Hermanos, la palabra está tomada de Proverbios 16:32 y dice: más vale un hombre paciente que un héroe, más vale el que se domina a sí mismo que el que conquista ciudades. El hombre echa la suerte, pero el resultado depende del Señor. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor, te damos gracias porque tú estás aquí. Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, penetre en cada oído, Señor, y estos oídos espirituales. Señor, estos corazones, Señor, que han venido afligidos, estos corazones que han venido con necesidad tuya. Señor, te presento a cada hermano que ha venido con su necesidad. Que tú, Señor, hoy entres en esos corazones y, Señor, y te quedes ahí perpetuamente, Señor. Que tú hagas lo que quieras con ellos. En tu nombre declaro esta palabra. Amén. Podemos tomar asiento. Creo que nadie ha visto el afiche porque creo que salió un poco tarde el afiche. Pero le habíamos puesto como título: Dominaré mi yo. En pocas palabras, esto es dominio propio. ¿Quién escuchó esta palabra? Dominio propio. ¿Alguien la escuchó? Dominio propio. ¿Quién escuchó esta palabra? Nadie. No leen la palabra. Dominio propio. No hay ni un valiente por ahí que diga yo. Allá dos atrás, nadie más. Allá uno. ¿A quién más? Dominio propio. A ver, dominio propio. ¿Por acá? ¿Nadie? ¿Nada? Dominio propio. Dominio propio. A ver, creo que nadie, o por lo menos creo que lo sabe, pero no quieren decirme. Repita conmigo: me conquistaré a mí mismo. Me conquistaré a mí mismo. Dígaselo a su hermano: me conquistaré a mí mismo. Hoy viene una conquista para usted. Tomar decisiones es muy poderoso, hermano, en la vida. Ningún sueño se hace realidad, dice la palabra, hasta que una decisión sea tomada. El Señor hoy nos viene a hablar de conquistarnos a nosotros mismos. Pero uno tiene que esforzarse para lograrlo, este sueño. ¿Ya? Párese y levántese. Párese, levántese y levante sus manos al cielo y repita conmigo. Cierre sus ojos. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición. Amén. Puede tomar asiento. ¿Qué sintió en la oración, mi hermano? ¿Qué sintieron en la oración? Optimismo. ¿Alguien sintió algo especial en la oración? Porque si usted no la recibió, esta oración, no sé qué se está perdiendo. Porque escucharon lo que dije, sintieron lo que dije, sintieron lo que dijeron ustedes o no. ¿Qué dijimos? Una promesa. Pero se me antoja que han repetido como loros algunos. A ver, vamos a ver de nuevo, de ahí mismo. En mi boca está el poder de la vida, diga. Y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición. Amén. Amén. La palabra nos decía en Proverbios 16:32, más vale un hombre paciente, dice, que un héroe. Más vale el que se domina a sí mismo que el que conquista ciudades. ¿Qué le quiere decir a usted esto? Esta palabra. Siempre que nosotros vemos películas donde la gente toma
¿Ya? Una ciudad, esa película, esos héroes, ¿han visto El Hombre Araña, Superman o no? ¿A quién le gustan estas películas? Pregunto. ¿A nadie? Ahí, ¿a quién le gusta? ¿A nadie? ¿Les gusta? Las películas de los héroes a todos nos gustan, ¿no? Porque nos sentimos muchas veces identificados con estos héroes, ¿cierto? Yo pues todavía soy niño. No sé ustedes. ¿Quién se siente todavía niño en su interior? Todos nos sentimos niños en nuestro interior. Eso es mentira, que yo me siento viejo en mi interior. Es mentira. Por más que usted esté cansado, agobiado, usted tiene un niño adentro. ¿Y saben quién es ese niño? ¿Quieren saberlo o no? ¿Quién es? A ver. El Espíritu Santo que vive en tu alma, en tu cuerpo, habita ahí. Ese es ese niño que vive soñando y es el que no deja morir nuestros sueños. ¿Ya? Pero muchos de estos héroes no son reales. Muchos de estos héroes, y usted se va a desilusionar un poco, no existe Superman, no existe el Hombre Araña, no existe Batman. Iban a decir algunos, ¿no? Perdón por quitarle su héroe. Pero ¿sabe? Existe tú. Existes tú, existes tú, existes tú. Usted es su héroe, existes tú. Muchas veces no queremos entenderlo esto y creo que cuando las vemos nos identificamos muchas veces con estas películas, ¿cierto? Y deseamos volar como Superman, deseamos llegar. Recuerdo que una vez, hace muchos años, se extravió Rominita, chica, estaba chiquitita. Ya andaba, ya entendía todas las cosas y yo estaba en la casa y mi esposa sabía dónde su mamá. Y resulta de que a eso de las 5, 6 de la tarde me llama afligida y me dice: Rominita se perdió. No sé dónde está Rominita. Y lloraba mi esposa afligida. Y yo tuve un nudo aquí y me vino un escalofrío en el cuerpo. ¿Y dónde está? Le decía, ¿dónde está? No hay, no hay. Salí con el auto, di una vuelta, pero después volví y no la encontré. No hay ni en la casa. Estábamos ahí en la casa donde mamá y no había. Ese rato yo decía: Señor, cubríla donde esté. Yo deseaba ser Superman, irme volando por toda la ciudad y buscarla donde estaba ella. Deseaba volar, volar y meterme por todos los lugares y encontrarla. Yo le aseguro que a alguno de ustedes le ha pasado algo parecido, de perder a su hijo, a cuando ha ido de compra, o lo han perdido un ratito y lo ven y se asustan, ¿cierto? Cuando no está, sienten ya lo peor, o sienten como que se les acabó la vida, ¿o no? A algunos les ha pasado esto, a mí me pasó 2 veces, grave. Pero uno desea volar, desea que este mundo sea así de pequeño y uno dominarlo, ¿ya? Hasta que un día esto de los héroes, yo era así sumamente, me encantaba de niño. Y bueno, hasta que un día liberamos una niña, impusimos manos. ¿Ustedes han visto Avengers? Los héroes estos que se unen, todos los héroes donde está el Increíble Hulk para pelear contra el mal. ¿Han visto? Creo que sí, ¿no? Aunque seamos viejos, creo que algunos han visto. Y recuerdo que orábamos por esta niña y al imponerle las manos dijo un nombre. Y él era el nombre de Thor. ¿Se acuerdan cuál es este superhéroe? ¿Cuál es? ¿Ah? El del martillo, exactamente, el que tiene el martillo y nadie lo puede alzar ese martillo, solo él, ¿cierto? Y se manifestó la niña y le dijimos: en el nombre de Jesús, dame tu nombre, Thor. Thor, dije yo, no puede ser, si ese es un superhéroe
de los grandes, pero un espíritu encarnado ahí. ¿Y saben por qué? Por todas estas películas que salen ahora en Disney. Muchas de estas películas, por no decir todas, vienen pactadas. Vienen con un pacto. Ustedes no lo saben. Y todas las películas tienen un pacto. ¿Para qué? Para atrapar. Hay algunos que lo miran y lo repiten y lo ven. Como hay dibujos animados también pactados, como creo que es Pepa. Un dibujito animado que es con lápiz dibujado, pero se mueve. Y es raro el dibujo. Parece que un dibujito hecho por niños, pero a los niños los atrapa. Y hay algo ahí en esto que hace que los niños se detengan. Bien, me salí un poquito, pero ahora volvamos a los héroes. En nosotros hay algo que quiere salir siempre. Hay algo que usted tiene. Hay un potencial en nosotros. Hay algo que quiere hacer las cosas. No sé si se ha dado cuenta, pero muchas veces no sale. Y es que nosotros admiramos a grandes deportistas, a goleadores, gente que conquistan ciudades, pero la palabra de Dios nos enseña que es mejor el hombre que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad entera. ¿Y por qué? Pero yo al escuchar esta palabra me dice, eso no es tan fácil. No es tan fácil, ¿no, Emilio? Pero fácil con el Espíritu Santo. Escuche esto, los mejores deportistas del mundo saben que dominando su temperamento se han convertido ¿en qué? En los mejores o en los más grandes. Y la historia nos ha dicho que esto sucede y que los que han perdido el control de sí mismo, ¿qué ha pasado con ellos? Siempre han salido desilusionados. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Quien pierde el control sale desilusionado. Grandes deportistas y futbolistas que por perder el dominio de ellos mismos perdieron todo. Y solo queda una historia, una reseña de lo poco que hicieron. Entonces dominarse a uno mismo es más importante que cualquier cosa. ¿Ya? Y hay momentos que tienes que tomar dominio propio de toda tu vida. O dominio propio de tu vida. Levante conmigo su mano y repita. Yo seré, después de Dios, mi propio dueño. A ver, yo seré, después de Dios, mi propio dueño. Dígale al que está a su lado, tú eres tu propio dueño. Dígale. Dígale una vez más, tú eres tu propio dueño. Amén. Volvamos a la Biblia. Proverbios 16:32. Más vale un hombre paciente que un héroe, dice la palabra. Más vale el que se domina a sí mismo que el que conquista ciudades, dice. El hombre echa la suerte, pero el resultado depende ¿de quién? Del Señor. ¿Ya? ¿A cuánto nos cuesta dominar la boca? A ver, mírense, ¿a cuánto les cuesta dominar la boca? Ni por lo menos lo que decimos o lo que tragamos. Ni eso dominamos siquiera. Nos cuesta ejercer dominio y cuando no ejercemos dominio, escuche bien, echamos a perder 1000 cosas. ¿Cierto? Quiero leerles esta lectura que a mí me parece muy interesante y me pareció muy interesante y me llamó la atención. En Hechos 24 dice, 24. En Hechos de los Apóstoles. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos ancianos y un abogado llamado Tértulo y presentaron una demanda contra Pablo, ¿ya? Porque Pablo estaba preso ante el gobernador. Fue llamado Pablo y Tértulo empezó su acusación, ¿ya? ¿Se entiende esta parte, no? ¿De qué estoy hablando? ¿Ya? Alguien venía a presentar una demanda, listo. Ahora me voy a saltar a este verso de acá, al 20. Dice, que los aquí presentes digan que qué crimen hallaron en mí cuando comparecí ante el Sanedrín, le dice Pablo. Ya, ahora me voy al 24. Algunos días después vino Félix
Félix ya era el gobernador, con su esposa Drusila mejor, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo dejó hablar de la fe en Cristo frente al gobernador, ¿ya? Pero cuando habló de la justicia, escúcheme, cuando habló de la justicia, del dominio de los instintos y del juicio del futuro, Félix se asustó. El gobernador, ¿acaso se va a asustar un gobernador con alguien que probablemente va a ir preso y que no tiene peso para él y que puede ser su empleado o su esclavo? No, pero fíjese lo que dice la palabra. Pero cuando habló Pablo de la justicia, del dominio, escuche bien, del dominio de los instintos y del juicio futuro, Félix se asustó y le dijo: por ahora puedes irte. Escuche esto. Te llamaré en otra oportunidad. ¿Qué sintió este hombre? ¿Qué sintió? ¿Ah? Sintió miedo. Sintió miedo por las palabras que estaba declarando Pablo a este gobernador. Él le estaba diciendo que habló de justicia y que esta justicia, que era el dominio de los instintos, dice, habla, y del juicio futuro, de lo que ha de venir. Este hombre se asustó. Aquí dice dominio propio. Y yo digo, ¿por qué no poner en vez de dominio propio, que ha podido ser sanación, liberación, las lenguas, y fue directamente el dominio propio o dominio de sí mismo? Diga conmigo: justicia, juicio eterno. Bien, ¿qué quiero decir? La justicia de Dios somos nosotros. ¿Se entiende? La justicia de Dios somos nosotros. ¿Por qué? Dice la Biblia que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, los que se entregan ¿a quién? Al plan de Jesús, al nuevo pacto. Y dice que somos justificados por la fe. Justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, o sea, ustedes también conocen el juicio eterno o no. Pregunto. Si un día se mueren y han hecho barbaridades y se mueren, ¿dónde creen que van a parar? ¿Al cielo o al infierno? Hablemoslo así. Bueno, si han hecho tantas maldades, han sido asesinos, han matado, han violado, han hecho todo, ¿dónde se van a ir? ¿Al cielo? Al cielo. Allá, pues allá, donde hace harta calor y no hay ventiladores allá. Bueno, y resulta de que esto sucedió. Entonces nosotros conocemos el juicio eterno de lo que habla la palabra y dónde vamos a ir a parar. Pero la pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo, cuando habló Pablo, escuche, dejó la palabra dominio propio? Justo en medio de la justicia de Dios, puse en medio, fíjese, en medio de la justicia de Dios que recibiste al ser salvo, al recibir a Cristo, porque está en medio de la palabra, dice dominio propio. En esta palabrita, dominio propio, hay muchas cosas que nos quiere decir el Señor. Hay mucha profundidad. Y yo digo, ¿por qué no pusieron sanación, liberación, así estaba diciéndolo, o lengua? ¿Por qué lo que disertó con Félix, ya, el gobernador, fue la justicia de Dios, el juicio eterno? Escuche bien, el hombre se espantó, se asustó. Y yo le digo a usted, usted no se tiene que espantar, usted no tiene que tener miedo al escuchar estas palabras, o tiene miedo, le pregunto. ¿Siente temor? ¿Siente miedo o no? Si yo le digo que usted va a tener un juicio y va a ser juzgado, y que a través del dominio de los instintos, ahí le estaba diciendo a este hombre, ¿qué le estaba diciendo Pablo a este gobernador en delante de su esposa? Que era un adúltero. Le estaba diciendo que era un fornicario. Le estaba diciendo que tenía otras mujeres.
le estaba diciendo esto, estás haciendo esto, esto y esto. En pocas palabras, si nos ponemos a analizar, porque la palabra dice así, miren, así dice. Pero cuando habló de justicia, del dominio de los instintos que tenemos, el hombre se quedó pasmado. Entonces, aquí mire, vamos a seguir. El hombre se asustó, se espantó. Y yo le digo a usted, ¿usted vencerá el juicio eterno? Le pregunto a usted, ¿vencerá el juicio eterno o no? ¿Puede o no? ¿Cómo podemos lograrlo? Vamos a saberlo. ¿Por qué el dominio propio en medio de esta lectura? ¿Por qué? Vamos a ir por ahí. Porque si ejerces dominio propio en esta tierra, en tu vida, no te va a ir tan mal en el juicio eterno. ¿Se entiende o no? Más o menos, ¿ya? Porque después de esta vida vamos a ser juzgados. Siempre que no ejercemos dominio propio, escuche bien, siempre que no ejercemos dominio propio, terminamos en juicio. ¿Por qué? Sigamos. Si no es eterno, pero es momentáneo, ¿se entiende? O más o menos. Sigo. En otras palabras, aquí escuchemos bien. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos teniendo dominio sobre nosotros mismos? Ahí quería llegar. ¿Cuánta lucha, cuántos problemas nos ahorraríamos si cada uno tuviéramos el dominio propio? ¿Usted cree que lo tiene? Pues yo los voy a asustar con la respuesta. Algunos se van a alegrar. Usted puede dominar un balón, la finanza, la matemática, usted puede dominar la carrera que usted quiera, todo lo puede dominar, ¿ya? Pero cuando va a su casa de esta persona que tiene cualidades hermosas, su vida es diferente y es un desastre. Hay mucha gente que es triunfadora, es exitosa y hace cosas grandes, pero usted va a su casa y es un caos su vida, totalmente. Cuando le dice a este joven, deberías dejar de fumar, eres libre, y responde así, escuche bien, pero si esto lo fumo por deporte, dice él, por gusto nomás, y por último yo hago lo que me da la gana, dice este joven, ¿ya? Ese pedacito de papel, así lo he puesto, este pedacito de papel con tabaco, escuche bien, hace con vos lo que le venga en gana. ¿Y por qué? Porque ese pedacito de papel te dice, fúmame en la mañana, fúmame en la tarde, fúmame en la noche y fúmame a la hora que yo quiero, le dice ese pedacito de papel con tabaco. Escuche bien. Y yo digo así, no me podés dejar si tu mejor amigo, si eres amigo. Pero yo te digo así, pero este papelito con tabaco te está produciendo ¿qué? Cáncer. Es simple. Este papelito y este tabaquito me está dominando a mí, pero yo no puedo dominarme a mí mismo. Por eso yo dije, yo soy mi propio después de Dios. ¿Ya? Entonces, repita conmigo, tengo que tener dominio propio. Pero yo digo, pero si es que haces lo que te da la gana, ¿por qué no dejas de ver pornografía? Porque algunos dicen, no, total, yo lo hago. Prueba a hacer lo que se te dé la gana. Pruébalo. Prueben a hacer lo que se le dé la gana a ustedes. Pero terminará haciendo lo que le da la gana a alguien más. ¿Se entiende? Pruebe a hacerlo. Se le dio la gana al cine. Se le dio la gana al televisor, a la televisión. Se le dio la gana al karaoke. Se le dio la gana al boliche, se le dio la gana a las caras,
Se le dio la gana al junte de amigos donde estás en la frater y estás tomándote tu cervecita mientras tus hijos sufren, etcétera. Le está dando gana a la pornografía. ¿Ya? Se lo estoy diciendo en este lenguaje, hermano, para que se entienda. Es mejor que ejerzas dominio propio, escuche bien, sobre tu propia vida, a que ejerzas dominio sobre cualquier otra cosa. Primero dominarnos nosotros antes que dominar a otro. ¿Ya? Si no te conquistas tú mismo, ¿cómo vas a conquistar a esa chica? ¿Cómo vas a conquistar ese trabajo? ¿Cómo vas a conquistar a tu familia, a tus hijos, si no ejerces un dominio propio en ti? Si no ejerces este dominio propio, no vas a poder conquistar nada bien. Pero si entras y este dominio que tienes, lo pones y lo preparas y lo usas a tu favor y lo usas como tu propio dueño, ¿qué va a suceder? Si te dominaste a ti, podrás dominar a lo que está afuera. ¿Cierto o no? ¿Quién tiene dominio propio? Pregunto. Nadie. Es que yo la voy a conquistar. ¡Hey! Ni ponerte los pantalones, ¿sabes? Ya está queriendo conquistar. Les pasa mucho esto. Dígale a su hermano, conquístate a ti mismo. Dígaselo una vez más, conquístate a ti mismo. O es mejor que contemos hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 1, 2, en todos los idiomas hasta que llegue al 10 y podamos controlarnos. ¿Hay jóvenes aquí? Ahora, levante la mano los que todavía son jóvenes. Yo, mínimo, dicen allá. ¿Ya? Bueno, igual para todos, para los viejitos. Y es que yo voy a decir así para los jóvenes también, es que a veces estos jóvenes adolescentes o estos jovencitos se levantan un día, ¿ya?, de la cama y despiertan y dicen, ay, de repente algo se avivó en mí, dicen, y se agarran así. Y ya lo puedo usar, dicen algunos. Escuche bien, no me vaya a malinterpretar. Y ya lo puedes usar, pero no lo debes usar, dice. Jóvenes. Y algunos podrán decir, Señor, estás martirizando. No, nos estás mortificando. Somos jóvenes, Señor, y tenemos todas las cualidades de conseguir chicas, las jovencitas. Señor, nos estás martirizando, nos estás mortificando. Adolescentes. Y eso les pasa a los de 14, 15, y de repente te vas a casar a los 20 o a los 25. Es interrogante, ¿no? Y algunos podrán decir, ¿y por qué no mejor que ese día que nos casemos, cuando yo recién me venga toda esa gana? Dicen algunos. ¿Por qué no hizo Dios eso y nos hizo sufrir tanto hasta esperar a llegar al matrimonio? A ver, ¿a qué voy con esto? ¿Es cierto o no? A ver, lo que estoy diciendo. Yo estoy un poco todavía tapando esa cosa. Estoy tratando de envolverlo un poquito para que no sea muy demasiado evidente, pero ¿se dan cuenta de lo que estoy hablando o no? Ya. Escuche bien. No es una broma. Y algunos dicen, ¿qué estaría pensando Dios cuando hizo todo esto? Nos hace sufrir desde pelado hasta llegar hasta los 20, 25, algunos hasta los 30, y nos hace sufrir y que no quiere que tengamos nada, y nosotros tenemos un avivamiento total en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa aquí? Algunos todavía le dicen a otros, tienes que hacerlo, porque si no, ¿cómo vas a saber el día de tu boda?
Tienes que saberlo. ¿Y cómo vas a saber el día de tu boda si no haces nada y no lo has probado todavía? Escuche bien, esa es la peor mentira. A menos que te vayas a casar con una que sepa mucho. Ay, mentira. ¿Saben? Escuche bien. Este es un conflicto con los jóvenes. Estoy direccionándome un poquito hacia lo que son los jóvenes, pero también los viejitos, algunos dicen viejito verde, le dicen, ¿cierto? Cada historia que me han contado o que nos han contado los jóvenes no la sabemos así. Esto no es un invento. Hasta yo he sido joven. Soy joven, pues no me digan viejo. Y el Señor nos dice así, para que aprendan, dice, a ejercer, ¿ya?, el rasgo de carácter, dice, para vivir una vida feliz y con dominio propio. ¿Por qué yo le hablé de todas estas cosas de los jóvenes? Escuche bien, la tentación, ¿ya?, que Satanás y la carne pone cuando eres joven o eres débil. Hazlo de una vez, ya, de una vez, hazlo de una vez. Y ahí está Satanás, hurgando, ¿no? La Biblia dice al matrimonio, escuche bien, que no se deje de juntar, escuche, que no se deje de juntar el hombre con la mujer, a no ser por mutuo acuerdo para dedicarse a la oración. ¿Se entiende aquí? ¿O no? ¿O todavía están hechos los que no entienden nada? ¿O son demasiado ingenuos? Escuche bien, la tentación cuando eres soltero es hazlo. ¿Y cuál sería la tentación cuando sea usted casado o cuando es casado? ¿Cuál es? A ver. Si en joven le dice Satanás, hazlo. O viene el instinto de hazlo. Pero cuando esta persona es casada o ya en matrimonio, ¿cuál es la palabra que hay ahí? No lo hagas. Ah, el peligro. ¿Se dan cuenta? No lo hagas. No quiere que lo haga. ¿Para qué? Para ir por ahí. Escuche bien. Dice la Biblia, no sea que viniendo Satanás los tiente. ¿Ya? De solteros a casados cambia el tipo de tentación. Escuche, de solteros a casados cambia el tipo de tentación. Pero escuche bien, pero la solución es la misma, dominio propio. La solución es la misma, dominio propio. Cada cosa buena de la vida, escuche bien, que Dios nos permite tener acceso o acceder hasta cuando llega el tiempo. Dios lo dejó para formar carácter. ¿A qué me refiero esto? ¿Por qué los jóvenes sufren desde esta edad hasta que se vayan a casar? Pero algunos ya no sufren, pues, ¿no? Ya no quieren sufrir. O no quieren ser mortificados o martirizados, dicen algunos, de no tener nada que ver con alguien. Pero ¿por qué lo hizo Dios? Escuche bien, el problema es que si tu carne es débil en esto o en aquello, el problema es que eres débil en el dominio propio. El problema no es que sea esto o aquello, sino que eres débil en dominio propio. Ese es el problema, que somos débiles en el dominio propio. La gente dice que hay que cortar las tarjetas de crédito, así, hay que cortarlas, pero ¿para qué? Si uno con una llamada puede acceder y que las habiliten de nuevo. Escuche bien, si con una llamada te la vuelven a dar fácilmente, lo que hay que decir es no a la compulsión de gastar. ¿Se entiende? Es más fácil decir no gastaré derrochando, administraré y moderaré esta parte, ¿ya? Cuando la gente no tiene dominio propio, alguien más lo domina o algo más te domina. ¿Se entiende, no? Entonces, sé dueño de ti mismo. Tu hermano no es tu dueño, tu hermano no es tu dueño, ni siquiera tu padre y tu madre. ¿Está claro esto? Si en el círculo de amigos te presionan y te dicen, vení, tenés que hacer, tenés que probar esta droguita, esta es la mejor, esta es la buena. Entonces, ¿qué hay ahí? Presión.
Pero tú tienes en tu corazón, si tienes toda la facultad que Dios te ha dado de tener dominio propio, decir, no, no lo voy a hacer. Entonces, hermano, así le voy a decir, como guía, como líder, como cabeza de hogar, hay que tener como amigo, ¿a quién? Al dominio propio. Pero este dominio propio no llega solo. ¿Cómo llega este dominio propio? Tanto que lo he nombrado, ¿cómo llega? A ver un inteligente. A través del Espíritu Santo. Él no viene por así, porque sí. Llega a través del Espíritu Santo, pero no solo tenés que sentarte a esperar y que esté la chica mirándote ahí y te guiñe el ojo y te dice, sino que tenés que sentarte y decirle al Espíritu Santo pues que te lo dé. Y voy a ir más allá todavía, ni siquiera que te lo dé, porque el Espíritu Santo ya te lo dejó el Señor. Ese dominio propio, todos estos frutos, estos dones están ya ahí, están en tu corazón, en usted, está en todito, lo tienen, pero ¿qué hay que hacer? ¿Ah? Despertate de una vez. ¿Qué haces ahí? Dominio propio. Levantate, Señor, ven Espíritu Santo. Ahora clamamos la presencia de Dios y este dominio propio entra y evita que vos cometás esos pecados. Los pecados más usuales de un hombre, ¿cuáles son? A ver, la mentira, dicen. ¿Qué va a hacer eso? Ustedes saben de qué estoy hablando. La infidelidad, lujuria. Pero la mentira, dije, todo miente. Pero yo estoy hablando de otra cosa. Esta es la debilidad del hombre. Y yo digo así, solo tienes que hacerlo despertar. Ya nos los dejó el Señor. Todos lo tenemos. ¿Y cuándo lo dejó? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver. Ah, por ahí vamos. Estamos llegando. ¿Dónde? Por acá. Nadie está ganando esta fila. A ver, ¿cuándo nos lo dejó el Espíritu Santo el Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo subió a la tierra? Cuando subió al cielo, dice, ¿no? Bien, el Espíritu Santo el Señor nos los dejó cuando se fue y se los derramó a todos. ¿A quiénes? A los apóstoles. Pero ¿cuál era el fin de que derrame su Espíritu Santo en los apóstoles? Porque nosotros ni habíamos nacido. ¿Cómo? ¿Y por qué lo tiene el hermano Jerry? ¿Por qué lo tiene Emilio? ¿Y por qué lo tiene la hermana Tati? ¿Por qué lo tiene la hermana Pamela, Milka? ¿Por qué lo tiene la hermanita María Paz? ¿Por qué? A ver, si ella no habían nacido. Yo no lo tengo, fueron los apóstoles, dice Noé. A ver, escuche bien esto. Cuando el Espíritu Santo es derramado en una persona, ¿ya? Por ejemplo, en la hermanita Pamela, desciende el Espíritu Santo, entra dominio propio, entra ya, a ver, ¿en quién? Es mi hermano Nabor, hermano Neighbor, entra el Espíritu Santo, entra en él. Pero ¿qué sucede cuando entra en él? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Se pone a qué ahí? A charlar. ¿A qué se pone? ¿Qué hace en él? Entra en su alma y en su templo que es el cuerpo. ¿Y qué hace ahí? Lo purifica. Bien. Y nosotros desde ese tiempo han venido profetas, estos predicadores, sacerdotes, han venido todo el mundo. Y nosotros, ¿cómo hemos logrado tener el Espíritu Santo? ¿De qué manera? Mediante la fe. ¿En quién?
Ah, qué buena respuesta, mediante la fe en Jesucristo. Qué cosa más maravillosa. O sea que todo aquel que recibe a Jesucristo en su vida, lo experimenta, vive con Él y lo toma como su Señor en su vida, lo sigue, lo agarra de la mano y va todo el tiempo con Él en oración, lo exalta, lo adora, Él lo pone en todas las cosas diariamente. ¿Qué hace este Espíritu Santo? Entra en mí. ¿Por qué? Porque se va a manifestar en Él mismo de nuevo, en Jesús. Y es quien Dios que se lo dio. Entonces Jesús está aquí representado. Jesús murió por nosotros. Si no lo reconocemos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿qué vamos a recibir? Hierba, viento seco. ¿Qué vamos a recibir? No vamos a recibir ni joyejo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es a través de Jesús que ese Espíritu Santo es derramado. Porque debemos reconocer primero a Jesús, que Él es el justo, Él es el que nos dio la vida y Él es el que nos lleva a la salvación. Y si reconocemos esto en nuestra vida, automáticamente este Espíritu Santo mora en ese corazón. ¿Se entiende o no? Hermoso, ¿no? Qué hermoso sentir esta manera de expresión que es el Espíritu Santo y es Dios. Entonces, ¿quién reconoce a Jesús? Amén, amén, amén. ¿Quién reconoce a Jesús en su vida? Amén. Porque aquel que reconoce a Jesús en su vida, automáticamente este Espíritu Santo es transferido. Entra como un soplo y se manifiesta como Él quiere. Se manifiesta en llanto, se manifiesta en alegría, en gozo, en salto, se manifiesta en distintas maneras, porque dice que el Espíritu Santo viene y sopla donde quiere y donde Él quiere, donde Él pueda entrar y como quiera entrar. Este Espíritu Santo no lo puede encapsular en 4 paredes. Este Espíritu Santo tiene que dejarlo ventear de todos los lados, porque es así el Espíritu Santo y se manifiesta como Él quiere, en distintas maneras. Y hay gente que nos juzga por eso. ¿Y qué es? Está pataleando, dice ahí, pero ya está recibiendo la unción del Espíritu Santo. Otro, ¿y qué es este loco que está saltando y no deja de reír? ¿Y qué es este que está tan llorón y no para de llorar? No, el Espíritu Santo no es eso. Eso es mentira. El Espíritu Santo actúa como quiere y en quien quiere y donde quiere. Amén. ¿Se entiende? Es que así debemos sentirlo. Si no reconocemos en nuestra vida a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor, nuestro Salvador, el que dio su vida por mí, no podemos salir del pozo. No vamos a poder salir de la angustia, no vamos a poder salir de la tristeza, incluso de su deuda, porque es el único que tiene el poder de decir, se hace. ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En usted. ¿Y dónde están los sueños? En usted. ¿Y dónde está la vida? En usted. ¿Y dónde está el dominio propio? En usted. Por eso usted es su propio dueño. Después de... ¿Se entiende ahora? ¿Ahora más claro agua o no? Ahora sí está más claro. Creo que nos vamos entendiendo, mi hermano Neighbor, ¿no? Creo que nos vamos entendiendo. Este es el gozo de vivir la palabra. Porque si no vivimos la palabra se hizo. El verbo se hizo carne. ¿Y era quién? ¿Quién era? Jesús. Y se hizo vivo. Y cuando se fue, se encarnó, dice. Y se hizo vivo en nosotros. Y por eso nosotros lo tenemos. Y por eso decimos, Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, te pido esto. Y es el que nos consuela en nuestras tristezas y nos da la fuerza que necesitamos para salir adelante y creer que Él nos sana. Porque si está el Espíritu Santo en vos, Él va a hacer lo que Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Pero si le cree, dice que basta una pequeñita semillita de mostaza. ¿Para qué?
para que crezca ese árbol frondoso, grande. ¿Cuántos creen que tiene el Espíritu Santo? Aquí, pregunto. ¿Quiénes han sido bautizados por el Espíritu Santo? No digas no puedo. No digas no puedo, porque sí puede. Di cómo lo logro, si no lo has experimentado. Pero no digas no puedo. Di cómo lo logro. ¿Se entiende esto? Di cómo lo voy a lograr. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Ya? Y vamos a terminar con esta oración. Cierre su ojo y diga conmigo: Señor, yo recibo de parte tuya un gran regalo hoy, y es el espíritu de dominio propio, y dominaré mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos y aún en mi carne, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso es sentir la presencia del Señor. Sí, ahí sí, en esa presencia. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.